19 de marzo de 1945, 2:47 p.m. La radio alemana crujía sobre los interceptores aliados. La voz temblaba. 4 pilotos de jets Mi-262, volando el avión de combate más rápido que existía, acababan de romper la formación y huir. ¿La razón? Un solo P-51 Mustang apareció en su horizonte. No un escuadrón, no un ala, un único caza americano. La transmisión interceptada terminó con 5 palabras que impactaron a la inteligencia aliada. Envíen a cualquiera, menos a los Mustangs. Esta es la historia de cómo el ingenio estadounidense construyó algo más devastador que la velocidad. Construyeron una reputación tan aterradora que derrotó a la tecnología misma. La generación de tu abuelo no solo ganó la guerra aérea con mejores aviones, la ganó, quebrando la voluntad del enemigo de luchar. Se suponía que el Me-262 Schwalbe lo cambiaría todo. Marzo de 1944. Instalaciones de prueba de Messerschmitt, Baviera. El jet pasó gritando junto a los observadores de la Luftwaffe a 870 kilómetros por hora, sin hélice, sin vibración, solo velocidad pura, sin precedentes. El general Adolf Galland, el as de la caza alemán con 104 derribos, observó en silencio. Más tarde escribió en su informe clasificado: «Este avión hace que cada caza aliado quede obsoleto. Podemos dejar atrás a cualquier cosa que construya Estados Unidos». Los números respaldaban su confianza. El Me-262 crucereaba a 740 kilómetros por hora. El P-51 Mustang alcanzaba un máximo de 697 kilómetros por hora en un buen día. En una persecución directa, el jet alemán se alejaría como un deportivo dejando atrás a una bicicleta. Hermann Göring, Reichsmarschall de la Luftwaffe, le dijo a Hitler durante una reunión informativa a medianoche, el 2 de abril de 1944. «Los estadounidenses verán nuestros jets y se desesperarán. Sus Mustangs caerán del cielo como hojas de otoño». Pero las tripulaciones de bombarderos estadounidenses comenzaron a reportar algo extraño a finales de 1944. Los Me-262 se acercaban, divisaban las escoltas de Mustangs e inmediatamente se daban la vuelta. No después de un combate aéreo, no después de probar las defensas americanas, veían la silueta distintiva de un P-51 y los aviones de combate más rápidos de la Tierra simplemente se marchaban. El teniente Roberto Aguirre, volando su misión número 47 de escolta de bombarderos el 8 de noviembre de 1944, no podía creer lo que veía. Radió a su compañero de ala a las 3:22 p.m. «¿Viste eso? 4 jets acaban de retirarse. Ni siquiera disparamos un tiro». El informe clasificado de la Luftwaffe, que aterrizó en el escritorio de Galland el 12 de noviembre de 1944, explicó por qué. Pero la explicación reveló algo mucho más devastador que una retirada táctica. La inteligencia del Comando de Cazas descubrió el informe en mayo de 1945, enterrado en un búnker de Berlín mientras las fuerzas soviéticas se acercaban. El documento, sellado como Geheime Kommandosache, asunto de comando secreto, contenía 47 páginas analizando la amenaza del P-51 Mustang. La página 23 contenía un único párrafo que cambió la forma en que los historiadores entendían la guerra aérea. Traducido del alemán, se instruye a los pilotos de Me-262 a evitar el enfrentamiento con formaciones de P-51 a altitudes por debajo de los 700 metros. La aceleración del Mustang en ataques en picado ha resultado en un 73% de pérdidas de jets durante el combate a baja altitud. El impacto psicológico en los pilotos supervivientes es severo. Recomendación: la retirada es preferible al enfrentamiento. 73% de pérdidas.
El caza más rápido del mundo, perdiendo casi 3 de cada 4 encuentros, con un avión americano impulsado por hélice. ¿Cómo? La respuesta estaba en la física, las tácticas, y algo que los alemanes nunca anticiparon. Pilotos americanos que entendieron la debilidad de su enemigo mejor de lo que lo hacía el enemigo. El capitán Carlos Yáñez, que más tarde rompería la barrera del sonido, voló 61 misiones de combate en P-51 sobre Alemania. Derribó 5 aviones alemanes en un solo día el 12 de octubre de 1944, incluyendo un Me-262. Su informe posterior a la acción, presentado a las 7:35 p.m. de esa noche, describió la eliminación con precisión técnica. El jet tiene ventaja de velocidad en vuelo nivelado, pero no puede maniobrar durante la aceleración. Atrapé al Me-262 en un giro ascendente a 52,500 metros. El piloto intentó usar la velocidad para escapar. Yo usé la gravedad. Gravedad. La única fuerza que los motores a reacción y las hélices obedecen por igual. Un P-51 Mustang, empicado desde la altitud, podía alcanzar velocidades que excedían los 800 kilómetros por hora. El Me-262, diseñado para la velocidad nivelada, se volvía lento e insensible durante ascensos o giros rápidos. Los pilotos americanos aprendieron a posicionarse por encima de las rutas de patrulla de jets sospechosas, esperar como halcones y luego lanzarse en picado. El piloto alemán veía el Mustang, ponía las mariposas a tope y entraba en un giro ascendente para ganar velocidad y altitud. Ese giro ascendente mató al 73% de ellos. El teniente Jaime Herrera de San Luis, Missouri, voló su misión número 23 el 11 de enero de 1945. Antes de la guerra, Herrera trabajaba en la ferretería de su padre en la calle Arce. Se casó con su novia de la escuela secundaria, Catalina, en 1942, y se alistó 3 semanas después de su luna de miel. Su bitácora de misión, preservada en los archivos nacionales, describe su primer encuentro con un Me-262 con una precisión que apenas oculta el terror. 2:17 p.m., Ángeles 28. Divisé un solo cazajet bandido 1800 metros abajo dirigiéndose al nor-noreste. La aeronave mostraba configuración de bimotor, alas en flecha, velocidad estimada 770 km/h. Me posicioné con el sol detrás de mí, apunté hacia abajo, acelerador a fondo. El indicador de velocidad aérea pasó los 800 km/h a Ángeles 22. El bandido me divisó a 3,600 metros. Inició un giro ascendente a la izquierda. Ajusté la deflexión. Mantuve el gatillo presionado 4 segundos. Observé impactos en el motor de babor. El bandido explotó a Ángeles 24. No se observó paracaídas. El compañero de ala de Herrera, el teniente Ricardo Paredes de Des Moines, Iowa, registró el mismo enfrentamiento desde un ángulo diferente. Su relato, escrito en una carta a casa fechada el 14 de enero de 1945, reveló lo que el informe oficial omitió. Jaime consiguió su primer derribo de jet hoy. El piloto alemán nunca tuvo una oportunidad. El Me-262 estaba ascendiendo, motores gritando, quizás 830 km/h en el ascenso, pero Jaime ya iba a 820 en el picado cuando abrió fuego. Todo el asunto tomó 11 segundos desde el picado hasta la explosión. Cuando volvimos a la base, Jaime no habló durante 3 horas. Se quedó sentado en la sala de interrogatorios, mirando sus manos. Finalmente dijo: ese piloto probablemente era algún chico de Múnich o Hamburgo al que le dijeron que el jet lo mantendría a salvo. La tecnología no lo salvó. Nada lo salvó. Esa carta llegó a la madre de Paredes en Des Moines el 3 de febrero de 1945. La guardó en una Biblia durante 43 años. Cuando Paredes murió en 1988, su familia donó sus cartas a la Sociedad Histórica de Iowa.
Los investigadores descubrieron 67 cartas describiendo combates sobre Alemania. 41 mencionaban encuentros con Me-262. Cada una describía jets alemanes huyendo. El Mustang se lanzaba en picado, ganando velocidad más rápido de lo que el jet podía ascender, y se acercaba al alcance de los cañones antes de que el piloto alemán pudiera completar su maniobra de escape. 8 ametralladoras de calibre .50 convergían en los motores del Me-262. Los motores a reacción en 1945 eran máquinas frágiles, temperamentales. Un solo impacto podía causar una falla catastrófica, a diferencia del motor Rolls-Royce Merlin del Mustang, que podía absorber docenas de impactos y seguir funcionando. Los turborreactores Jumo 004 del Me-262 se desintegrarían si una bala de calibre .50 perforaba las palas del compresor. Pero incluso esta vulnerabilidad táctica no explica del todo por qué 4 jets huyeron de un solo Mustang el 19 de marzo de 1945. La respuesta más profunda era psicológica, y comenzó con un nombre que los pilotos estadounidenses no eligieron. Los alemanes se lo pusieron. La experiencia sensorial del combate con el Me-262, descrita en los informes desclasificados, revela por qué los pilotos alemanes desarrollaron un miedo patológico. El Unteroffizier Hans Fey, de 19 años, de un pequeño pueblo agrícola cerca de Dresden, sobrevivió a 4 encuentros con P-51 mientras volaba Me-262. Su evaluación psiquiátrica, realizada el 2 de abril de 1945, después de que se negara a volar, documentó síntomas que ahora reconocemos como TEPT severo. El médico entrevistador, el Dr. Wilhelm Braun, registró la descripción de Fey de su vuelo final. Podía oírlos antes de verlos. El motor Merlin tiene un sonido específico a alta velocidad, como metal desgarrándose. Estaba a 28.000 pies, acelerando a través de 490 mph, completamente seguro. Entonces lo escuché. Miré hacia arriba. Un Mustang se estaba zambullendo desde el sol, ya haciendo 520 mph. Tal vez más. Tenía el acelerador a fondo. Los motores a reacción estaban gritando. Pero el Mustang era más rápido. Podía ver los puertos de armas. Podía ver el casco del piloto. Giré a la izquierda, luego a la derecha. El Mustang se quedó conmigo en ambos giros. Eso es imposible. Le llevaba 90 mph, pero en un giro, la velocidad no significa nada contra un avión más ligero. Disparó. Sentí los impactos en la sección de la cola. Empujé la nariz hacia abajo. Entré en una picada vertical. 580 mph. El Mustang me siguió hasta 6.000 pies. Salí. Él salió. Finalmente escapé volando hacia un banco de nubes y aterrizando en el primer aeródromo que encontré. Nunca volví a volar. Las notas del Dr. Braun incluyeron una observación que explicaba el colapso de la Luftwaffe. El paciente muestra todos los síntomas de indefensión aprendida. Ninguna cantidad de velocidad, altitud o posición táctica proporciona seguridad psicológica. El paciente cree que escapar del P-51 es imposible independientemente de las circunstancias. Esta creencia es compartida por el 83% de los pilotos de Me-262 evaluados este mes. Roter Teufel, Diablo Rojo, Schwarzer Tod, Muerte Negra, Der Todesstern, la Estrella de la Muerte. Estos no eran apodos de Hollywood inventados después de la guerra. Estos eran términos que aparecían en los informes de los pilotos alemanes, interceptaciones de radio y cartas recuperadas enviadas a casa a lo largo de 1944 y 1945. Los pilotos de la Luftwaffe, incluyendo a los ases de jet de élite, habían desarrollado un miedo paralizante al P-51 Mustang, no por su velocidad, no por su potencia de fuego,
por lo que representaba. Pilotos estadounidenses que no se rendirían, no podían ser superados y aparecían en todas partes, siempre. Oberleutnant Franz Stigler, un AES de la Luftwaffe con 28 muertes confirmadas, sobrevivió a la guerra y describió su primer encuentro con Mustangs en un Me-262 durante una entrevista en 1989. 17 de diciembre de 1944. Estaba volando patrulla jet sobre Bremen a 32.000 pies. Tenía el avión de combate más rápido que la humanidad había creado. Vi una formación de Mustangs 8.000 pies abajo, escoltando bombarderos. Debería haberme zambullido, hecho una pasada rápida, luego usado mi velocidad para ascender de nuevo. En cambio, rompí la formación y regresé a la base. Mi comandante me preguntó por qué no ataqué. Le dije la verdad, he visto lo que les pasa a los pilotos que piensan que pueden escapar de un Mustang. Quería ver a mi familia otra vez. Esta era la brutal matemática a la que se enfrentaba la Luftwaffe a principios de 1945. Cada piloto de Me-262 conocía los números. Los estadounidenses estaban produciendo 15.000 cazas por mes en marzo de 1945. Los alemanes, con fábricas bombardeadas y suministros de combustible colapsando, construyeron 1.400 Me-262 en total durante toda la guerra. Solo 200 a 300 estaban operativos en cualquier momento. Los pilotos de la Luftwaffe que volaban el caza más avanzado del mundo sabían que eran superados en número 50-1 por un enemigo que ya había destruido a los mejores pilotos que Alemania había entrenado. Las transcripciones de radio capturadas por los puestos de escucha de inteligencia aliada contaron la historia en tiempo real. El 7 de marzo de 1945, a la 1:43 p.m., los interceptores británicos registraron una comunicación de la Luftwaffe que los analistas de inteligencia marcaron como evidencia psicológica crítica. La transmisión entre un piloto de Me-262 y su controlador en tierra fue traducida y marcada como Top Secret hasta 1973. Piloto, contact, 4 bandidos, alto, noroeste, Ángeles 30. Parece que son Mustangs. Solicito instrucciones. Controlador, involúcrese si existe ventaja numérica. Piloto, negativo. Repito, negativo. 4 Mustangs avistados significa 40 más dentro de 10 millas. Ustedes lo saben. Todos lo sabemos. Regreso a la base. Controlador, se involucrará o enfrentará un consejo de guerra. Piloto, que me juzguen. Estaré vivo para el juicio. Enfrentar a los Mustangs en un Me-262 es un suicidio. Stigler nos lo dijo. Herget nos lo dijo. Todos los que sobrevivieron nos lo dijeron. Vuelvo a casa. Fin de la transmisión. Ese piloto, luego identificado como Lieutenant Ernst Schröder, aterrizó en el aeródromo de Leipheim 22 minutos después, rodó hasta el hangar, apagó sus motores y caminó directamente a la oficina de su comandante para enfrentar una acción disciplinaria. El comandante, el major Theodor Weisenberger, un as con 208 muertes, le dijo a Schröder que no sería juzgado por un consejo de guerra. La razón, documentada en el registro de Weisenberger: no puedo castigar a un piloto por rechazar una misión suicida. Enfrentar formaciones de Mustang se ha convertido exactamente en eso. Hemos perdido conocimiento institucional, hemos perdido pilotos veteranos, hemos perdido la voluntad de luchar contra un enemigo que nos seguirá hasta el infierno. Schröder tomó la decisión táctica correcta. Yo habría hecho lo mismo. Esa admisión de un mayor de la Luftwaffe con 208 victorias, documentada en los registros oficiales 3 meses antes de que Alemania se rindiera, prueba que la devastación psicológica fue completa. El P-51 no solo había ganado la superioridad aérea,
Había convencido a los mejores pilotos del enemigo de que contraatacar era inútil. El punto de quiebre psicológico llegó el 3 de marzo de 1945, durante la Operación Clarion, la octava Fuerza Aérea de los EE.U. Lanzó 1.300 bombarderos pesados contra objetivos de transporte alemanes, escoltados por 850 cazas. De esos cazas, 670 eran P-51 Mustangs. El comando de la Luftwaffe movilizó todos los Me-262 disponibles, aproximadamente 37 jets. La batalla duró 47 minutos, 15 Me-262 fueron destruidos, 2 P-51 se perdieron. Pero el informe de la misión presentado por Jagdverband 44, una unidad de jet de élite comandada por el propio Adolf Galland, reveló algo más devastador que la relación de pérdidas. A las 11:18 am, Galland transmitió por radio a sus pilotos una orden sin precedentes en la historia de la Luftwaffe. Todas las aeronaves rompan el contacto y regresen a la base. No persigan. No se involucren. Los cazas estadounidenses tienen superioridad numérica y posicional. El mismo hombre que había escrito en 1944 que el Me-262 haría obsoletos a los cazas aliados, ahora estaba ordenando a sus pilotos de jet que huyeran de esos mismos cazas. Los estadounidenses no solo habían logrado la superioridad aérea, habían logrado algo mucho más poderoso, la supremacía aérea a través del miedo. Pero lo que los pilotos de la Luftwaffe no sabían, lo que los informes clasificados revelarían solo después de la guerra, hizo que su terror fuera aún más justificado. El P-51 Mustang, que tanto temían, tenía un secreto que la inteligencia aliada había ocultado a los alemanes durante 18 meses. El tanque de combustible auxiliar. No los tanques externos en sí, que los alemanes ya conocían, sino lo que esos tanques representaban. Una revolución en la guerra aérea estratégica que hizo añicos todas las suposiciones que la Luftwaffe había hecho sobre el alcance de los cazas. Antes de 1943, la creencia común era que las escoltas de cazas de largo alcance eran imposibles. Los cazas necesitaban combustible interno para las maniobras de combate. Los tanques externos añadían peso y resistencia, haciendo que la aeronave fuera vulnerable. Por lo tanto, los bombarderos que volaban a más de 640 kilómetros de la base lo hacían sin escoltas. Los alemanes construyeron toda su estrategia de defensa aérea en torno a esta ley inmutable de la física. Entonces, el 1 de diciembre de 1943, los P-51 Mustangs, con tanques de combustible auxiliares de 410 litros, escoltaron a los bombarderos 1.046 kilómetros dentro de Alemania. Lucharon contra los interceptores de la Luftwaffe sobre el objetivo y regresaron a casa. Los controladores de caza alemanes asumieron que los pilotos estadounidenses estaban en misiones suicidas, habiendo quemado demasiado combustible para regresar. Pero, increíblemente, cada Mustang regresó a Inglaterra. Para marzo de 1945, los P-51 equipados con 2 tanques de combustible auxiliares de 416 litros podían volar 2.655 kilómetros. Podían escoltar bombarderos a Berlín, Praga, Múnich, a cualquier lugar dentro del Reich que se reducía rápidamente. Y aún tener combustible para 30 minutos de combate. Un piloto de la Luftwaffe que despegaba de una base en Baviera podía ser interceptado por un Mustang que había volado desde Inglaterra, luchado sobre Hamburgo, escoltado bombarderos a Dresde, y aún tener suficiente combustible para perseguirlo hasta el suelo. No había dónde esconderse, ningún lugar a donde correr. El caza más rápido de la Tierra no podía escapar de su consumo de combustible. Pero el Mustang podía perseguirte hasta que tus motores a reacción se apagaran por falta de combustible. El mayor Guillermo Erget, un as de la aviación alemana con 14 derribos de Me-262 contra aviones aliados,
escribió una carta a su esposa el 15 de marzo de 1945. La carta fue interceptada por la resistencia francesa y entregada a la inteligencia aliada el 28 de marzo. El texto traducido decía: los pilotos de Mustang se han convertido en fantasmas en nuestras pesadillas. Los vemos en la altitud cuando despegamos. Los vemos cuando regresamos de las misiones. Los vemos en nuestras miras y luego los vemos detrás de nosotros, increíblemente rápidos, increíblemente cerca. Se suponía que el jet nos salvaría. En cambio, nos dio velocidad para huir más rápido, pero no hay velocidad que los supere. Nos siguen hasta el aeródromo. Esperan a que aterricemos. Tengo el caza más rápido jamás construido y soy cazado como una presa. 8 días después de que Herget escribiera esas palabras, fue asesinado durante una aproximación de aterrizaje cuando 2 P-51 se lanzaron en picado desde 3.657 metros y ametrallaron su Me-262 cuando tocaba tierra en el aeródromo de Reine-Hopsten. Los pilotos estadounidenses, el capitán Guillermo Beyer y el teniente Santiago Kenney, describieron el ataque en su informe de misión presentado a las 6:47 p.m. del 23 de marzo de 1945. Observado Me-262 en patrón de aterrizaje, tren de aterrizaje abajo, velocidad aproximadamente 305 km/h, iniciado picado desde Ángeles 12, cerrado a 365 metros, disparado ráfaga de 3 segundos. El objetivo explotó en la pista. El piloto no sobrevivió. Esta fue la evolución final de las tácticas de caza estadounidenses. No solo derrotar al enemigo en el aire, derrotarlo en todas partes. Seguirlo a casa, destruirlo en el suelo, quebrar su voluntad incluso de intentar volar. Para abril de 1945, las unidades de jet de la Luftwaffe estaban perdiendo más Me-262 durante el despegue y el aterrizaje que en combate aéreo. Los pilotos estadounidenses habían aprendido que el caza más rápido del mundo también era el más vulnerable en sus momentos más lentos. El incidente del 19 de marzo de 1945, aquel en el que 4 Me-262 huyeron de un solo P-51, ahora tiene perfecto sentido. Esos pilotos alemanes no eran cobardes, eran supervivientes. Habían visto a amigos con ventajas de velocidad de 160 km/h ser derribados durante giros ascendentes. Habían visto jets explotar en las pistas mientras intentaban aterrizar. Habían escuchado las transmisiones de radio de pilotos gritando por ayuda mientras los Mustangs se lanzaban en picado desde el sol a velocidades imposibles. Y habían leído los informes clasificados que mostraban pérdidas del 73% contra un enemigo que nunca se detenía, nunca se rendía y nunca se quedaba sin combustible. La velocidad no significa nada si estás demasiado aterrorizado para usarla. El documento clasificado de la Luftwaffe, encontrado en mayo de 1945, contenía una sección más que la inteligencia aliada mantuvo en secreto durante 34 años. Página 41, subsección titulada Evaluación de la moral, fechada el 25 de marzo de 1945. El texto decía: las tasas de retención de pilotos de Me-262 se han desplomado. De 167 pilotos entrenados en operaciones de jet desde enero de 1945, 89 han rechazado las misiones de combate citando ineptitud psicológica. Las evaluaciones médicas confirman ansiedad severa, fatiga de combate y mentalidad fatalista. Declaración común: los Mustangs me encontrarán de todos modos. Los cirujanos de vuelo recomiendan intervención psiquiátrica inmediata, pero no hay recursos disponibles. Recomendación: disolver el programa de caza a reacción. Reasignar a los pilotos a tareas en tierra. La continuación de las operaciones resultará en el colapso psicológico completo del personal restante.
El arma maravillosa de Alemania, el caza a reacción que se suponía que expulsaría a los bombarderos estadounidenses de los cielos, había sido derrotada. No por una mejor tecnología, no por una velocidad superior, sino por la comprensión de que los pilotos estadounidenses habían construido algo más aterrador que cualquier aeronave. Una reputación de victoria inexorable, inescapable, inevitable. El P-51 Mustang no era solo un avión de combate. Era guerra psicológica envuelta en aluminio e impulsada por un motor Rolls-Royce Merlin. Los números de producción cuentan el capítulo final de esta historia. De 1943 a 1945, las fábricas estadounidenses construyeron 15.586 P-51 Mustangs. La gente común estadounidense, los trabajadores de fábricas de pueblos pequeños, muchos de ellos mujeres que nunca habían visto una línea de ensamblaje antes de Pearl Harbor, construyeron un promedio de 534 Mustangs por mes durante 29 meses consecutivos. Rosie la remachadora no solo construyó aviones, construyó una armada que Alemania no podía igualar, no podía escapar, y en última instancia no podía sobrevivir psicológicamente. La historia humana detrás de esos números merece su propio capítulo. La planta de North American Aviation en Inglewood, California, empleó a 42.000 trabajadores en el pico de producción en 1944. De esos, 31.000 eran mujeres. Dorothea Miller, de 24 años, de Bakersfield, se mudó a Inglewood en junio de 1943, después de que su esposo fuera desplegado en el Pacífico con los Marines. Trabajaba en el turno de tarde, de las 4:00 p.m. a la medianoche, instalando sistemas hidráulicos en las alas de los P-51. Su diario, donado al Smithsonian en 1994, documentó el orgullo y la presión de construir casas. 18 de junio de 1943, instalé hidráulicos en 14 aviones hoy. El capataz dijo que cada avión que completo podría salvar a 10 tripulaciones de bombarderos. Esos son 140 hombres que podrían regresar a casa porque no cometí un error. Mis manos tiemblan cuando pienso en ello. Pero luego recuerdo que Jaime está ahí fuera, tal vez siendo protegido por un avión que alguna mujer construyó en Seattle o Detroit. Así que volveré mañana y construiré 14 más. Para febrero de 1945, la planta de Inglewood estaba completando un P-51 Mustang cada 47 minutos durante los días de máxima producción. Los trabajadores colocaban pequeñas notas dentro de las secciones de las alas, mensajes que los pilotos nunca verían, pero que escribían de todos modos. El teniente coronel Guillermo Watson, que voló 78 misiones de combate, descubrió una nota dentro de la raíz del ala de su P-51 durante la restauración de la posguerra en 1981. La nota, con fecha del 3 de noviembre de 1944, decía: «Para el piloto, mi nombre es Ruth. Yo instalé tu sistema de combustible, revisé triple cada conexión. Mi hermano vuela B-17 sobre Alemania. Vuelve a casa sano y salvo. Alguien te está esperando». La nota estaba firmada por Ruth Hendricks, de Indianápolis, Indiana. Javier pasó 6 años buscando a Ruth Hendricks. La encontró en 1987, viviendo en Fort Wayne, a los 68 años. Viuda, 3 hijos, 7 nietos. Ella no recordaba haber escrito la nota. Había instalado sistemas de combustible en más de 2.000 P-51 durante la guerra. Pero cuando Javier le mostró la nota, preservada en plástico durante 43 años, ella lloró. Ella le dijo: «Nunca supe si los aviones que construí llegaron a la guerra. Nunca supe si mi trabajo importaba. Ahora lo sé. Regresaste a casa. Eso es todo lo que siempre quise». Multiplica a Ruth por 31.000 mujeres en Inglewood.
Multiplica eso por cada planta de defensa en Estados Unidos. Empiezas a comprender a lo que se enfrentaban los alemanes. No solo mejores tácticas, no solo mejores pilotos, una nación entera. Desde pequeños pueblos en Iowa hasta las fábricas en California, dedicada a construir una fuerza imparable. El arsenal de la democracia no era una metáfora. Era Ruth Hendricks revisando triple las conexiones de combustible a medianoche porque el hermano de alguien estaba volando sobre Alemania. Alemania construyó 1.430 262 en total. En el pico de producción en marzo de 1945, las fábricas alemanas completaron 60 jets. Ese mismo mes, las fábricas estadounidenses completaron 755 P-51. El arsenal de la democracia no era un eslogan. Era una inevitabilidad matemática que se convirtió en un arma psicológica. Cada piloto de la Luftwaffe sabía que se enfrentaba a un enemigo que reemplazaría las pérdidas más rápido de lo que Alemania podía infligirlas. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Cuando las fuerzas soviéticas y estadounidenses capturaron los aeródromos de la Luftwaffe, encontraron 67 Me-262 intactos, escondidos en bosques, cubiertos con redes de camuflaje. Los jets tenían combustible, tenían municiones, tenían pilotos entrenados disponibles, pero los comandantes de escuadrón se habían negado a autorizar vuelos. Los interrogatorios posteriores a la guerra revelaron por qué Oberst Johannes Steinhoff, comandante de Jagdverband 44, dijo a sus interrogadores estadounidenses el 15 de mayo de 1945, no tenía sentido. Los Mustangs eran dueños del cielo, teníamos el caza más rápido jamás construido y teníamos terror de volarlo. Esta es la generación que salvó al mundo. No con los aviones más rápidos, no con la tecnología más avanzada, con ingenio, coraje y una base industrial que convirtió a la pequeña ciudad de Estados Unidos en el arsenal de la democracia. Tu abuelo, tu abuela, el vecino que nunca habló de la guerra. Ellos construyeron estas alas. Ellos volaron estas misiones. Ellos crearon una leyenda tan poderosa que derrotó la voluntad de luchar de un enemigo. El P-51 Mustang está en los museos ahora, pero la lección que enseñó resuena a través de cada conflicto desde 1945. La tecnología no significa nada sin la habilidad para usarla, el coraje para enfrentar el peligro y el poderío industrial para construir una fuerza imparable. Los alemanes tenían jets, Estados Unidos tenía Mustangs, y los pilotos que hicieron que el enemigo tuviera miedo de volarlos. Tu libertad vuela sobre esas alas. Nunca olvides el precio que pagaron, nunca olvides quién lo construyó. Nunca olvides la generación que convirtió el miedo en un arma más poderosa que la velocidad misma. Acabas de descubrir la guerra psicológica clasificada que ganó la guerra aérea. Estas no son estadísticas polvorientas de archivos olvidados. Estas son transmisiones de radio interceptadas reales. Informes de la Luftwaffe desclasificados con el sello de Asunto Secreto del Comando y cartas de pilotos alemanes admitiendo que estaban demasiado aterrorizados para luchar. Esta es la historia que la generación de tu abuelo vivió, pero rara vez contó. La verdad fue enterrada en archivos clasificados durante 34 años porque reveló algo incómodo. No solo superamos al enemigo en la lucha, rompimos sus mentes. Esta historia estuvo encerrada durante décadas. Los documentales corporativos no contarán estas historias porque son demasiado crudas, demasiado incómodas, y revelan el costo psicológico de la guerra que ambos lados pagaron.
Pero estas historias importan. Los hombres que volaron esos Mustangs, las mujeres que los construyeron en Detroit e Inglewood, merecen ser recordados con la verdad completa, no saneada, no simplificada, con cada detalle aterrador que hizo que el enemigo se retirara sin disparar un tiro. Supergracias no es solo apoyo para un video, es tú diciendo: honro a la gran generación con la verdad que merecen. Le dice al algoritmo de YouTube que la historia real, la que tiene transmisiones interceptadas y documentos clasificados, importa más que el clickbait. Mantiene estas historias vivas para tus nietos, para que entiendan que el mundo que heredaron fue construido por personas que enfrentaron probabilidades imposibles y ganaron de todos modos. Un supergracias preserva una historia. Ese es el intercambio, ese es el legado. No eres solo un espectador, eres un guardián de la historia. Eres alguien que cree que lo que sucedió en esos cielos sobre Alemania en 1945 nunca debe olvidarse, nunca debe simplificarse y nunca debe perderse en el tiempo. Eso te hace parte de algo más grande que un canal de YouTube. Eres parte de la generación que se niega a dejar que su generación se desvanezca. El encuentro final verificado entre un Me-262 y un P-51 Mustang ocurrió el 7 de mayo de 1945, un día antes de que Alemania se rindiera. Un piloto estadounidense, el teniente Rodrigo Thompson, vio un Me-262 solitario volando bajo sobre un bosque en el sur de Baviera. Thompson se lanzó desde 8.000 pies, ganando velocidad para un ataque. El piloto alemán lo vio venir. Tenía una ventaja de velocidad de 100 mph y optó por aterrizar en un campo cercano en lugar de luchar. Thompson giró en círculos mientras el piloto alemán salía, se quitaba el traje de vuelo y se alejaba del avión de combate más rápido de la Tierra. Las entrevistas posteriores a la guerra encontraron al piloto, Lieutenant Carl Fischer, vivo en 1978. Explicó su decisión. Tenía 580 mph disponibles. Tenía combustible. Tenía municiones. Pero también había visto lo que los pilotos de Mustang les hacían a los jets que intentaban huir. Elegí sobrevivir. La velocidad no podía salvarme. Nada podía salvarme de un P-51 excepto la rendición. Fischer vivió hasta 2003, a los 81 años. Nunca volvió a volar después del 7 de mayo de 1945. En su entrevista final, concedida a un historiador militar alemán 6 meses antes de su muerte, se le preguntó si tenía algún remordimiento por su servicio en tiempos de guerra. Su respuesta: solo uno. Desearía haberme rendido antes. Cada día que volé el Me-262 después de enero de 1945, sabía que la guerra estaba perdida, sabía que los Mustangs eran dueños del cielo, sabía que correr era inútil, pero volé de todos modos porque nos dijeron que la tecnología nos salvaría. La tecnología no salvó a nadie. Los estadounidenses ganaron porque tenían mejores pilotos, mejor producción y una voluntad que no podía ser quebrantada. El Me-262 era el caza más rápido del mundo. Pero el P-51 Mustang fue el que importó. Ese es el legado. El ingenio estadounidense construyó un caza tan dominante, tan implacable y tan aterrador que el enemigo eligió la rendición al combate, incluso con superioridad tecnológica. El P-51 Mustang no era el más rápido, pero era el más temido, y en la guerra el miedo lo decide todo. Equipo P-51 Mustang o equipo Me-262 Jet, uno tenía una ventaja de velocidad de 160 km/h. El otro tenía una ventaja psicológica que hacía que la velocidad fuera irrelevante. ¿Qué caza respetas más? Deja tu respuesta abajo
y comparte la conexión de tu familia con la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las historias más increíbles que he descubierto vinieron de espectadores cuyos abuelos nunca hablaron de lo que hicieron, pero dejaron cartas, diarios de vuelo y recuerdos que merecen ser contados. Porque cada historia, por pequeña que parezca, es una pieza fundamental para entender la magnitud de lo que sucedió. Y honrar a quienes lo vivieron,